Shalom Orach. Gracias por acompañarnos, Rabino Manny Viñas, transmitiendo en el nombre de la gran familia del Centro de Estudios Judíos Torat Emet. Para nosotros una gran bendición, transmitiendo desde Miami, Florida, los Estados Unidos, desde la sinagoga de los Anusim, mundialmente, toda nuestra congregación, escuchando. Queremos darle la bienvenida para los que vienen por primera vez y los que vienen por la 1000 veces, pues todos somos grandes, parte de una gran familia, esta congregación del Centro de Estudios Judíos Torat Emet. Les deseamos una bendición de Shabbat y que nuestras palabras sean bien recibidas. Perashat Bo, al principio del capítulo 12, confieso que nosotros hemos hablado de este pasuk anteriormente y lo vamos a visitar de nuevo porque tenemos otras ideas que vienen de ese pasuk. Capítulo 12, versículo 1. Vayomer Adonai el Moshe y el Aarón. Y Dios le habló a Moisés y a Aarón, Be'eretz Mitzrayim, la tierra de Egipto, Leimor, diciéndole, HaChodesh Hazeh Lachem, este mes será para ustedes Rosh Hadashim, el principio de los meses, Rishon Hu Lachem, primero para ustedes, Lechadshei Hashanim, de todos los meses del año. Y Dios le dijo, capítulo 12, versículo 1. Y Dios le dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto lo siguiente: este mes será para ustedes, palabras claves, Lachem, para ustedes, el que servirá como cabeza de los meses, será para ustedes, de nuevo la palabra Lachem, el principio de los meses del año. Ahora, anteriormente nosotros hemos hablado de este tema, porque muchas veces hay personas que a propósito tratan de confundir de la tradición rabínica y tratan de decir que, bueno, este pasuk dice que esto tiene que ser el principio del año y que es erróneo decir Rosh Hashanah para la fiesta durante el mes de Tishrei, para septiembre, para el periodo de septiembre, cuando nosotros declaramos el año nuevo judío. Verdaderamente, nosotros sabemos que es una falacia, porque no están considerando los cuatro nuevos años durante el año que los judíos celebramos. Uno que es el año nuevo de la creación, que es Rosh Hashanah, lo que nosotros llamamos Rosh Hashanah, y también que durante el periodo de Pesach, que se está mencionando en este pasuk, es el principio del año Lachem, para nosotros. Quiere decir que el mundo entero no está celebrando ese principio del año, es el principio del año para los judíos. Entonces tenemos múltiples principios del año en el calendario judío, pero ese no es el tema que me interesa conversar hoy. Ese es un tema liviano, tema que ya podemos resolver y que no hay ningún problema con eso. Lo que me llama la atención es esta palabra Lachem. La palabra Lachem es clave para entender el pasuk, y les quiero leer una midrash que viene del Midrash Tanhumá, Yashan, Perashat Bo, la sección 8 del Midrash Tanhumá, Yashan, Perashat Bo. HaChodesh Hazeh Lachem, citando este pasuk, HaChodesh Hazeh Lachem, Rosh Hadashim Lachem Hu, Mesor ve'en atem mesorim beyado. Este mes será para ustedes, Lachem, el principio de los meses. A ustedes les fue entregado el mes y ustedes no han sido entregados al mes. Entonces el Midrash nos está avisando, usando la palabra Lachem como la palabra clave, para enseñarnos otro tema que se presenta en este propio pasuk, y es de esta manera: este mes será para ustedes, dice el Midrash Tanhumá, Yashan, nos dice a nosotros, este mes será para ustedes, principio de los meses. A ustedes el mes fue entregado y ustedes no fueron entregados al mes. Pregunta para aclarar esto aún más.
¿Por qué la Torá nos tiene que decir en el pasuk, en el verso que acabamos de leer al principio, que cuando Dios le habló a Moisés y a Aarón sobre el principio del mes y le dijo, este mes será para ustedes el principio del mes, ¿por qué les tiene que decir, por qué la Torá nos tiene que decir que a donde les habló fue en Egipto? ¿Por qué tiene que decirnos que fue en Egipto? Nosotros sabemos, estamos en el medio de las plagas que están ocurriendo. Está ya al final y se sabe que Moisés y Aarón están negociando con Faraón. Se sabe que ellos están en Egipto. ¿Por qué la Torá nos tiene que avisar que este mandamiento de que el principio del mes, este principio de este mes será la gem, será para ustedes y ustedes no serán para el mes? ¿Por qué nos tiene que decir que fue en Egipto? Voy a sugerir que el Talmud nos avisa que hay en forma de expresión del Talmud, nos dice, hay 10 medidas en la Gemara en Ketubot, página 49b, nos dice 10 medidas de Keshafim. Por favor, escuche un momento. 10 medidas de Keshafim, de magia, cosas esotéricas, cosas sobrenatural, cosas de lo paranormal, fueron dadas al mundo. 10 medidas de cosas paranormales fueron dadas al mundo y Egipto recibió 9 medidas de esa brujería, mientras el resto del mundo recibió una sola porción. Les sugiero que tal vez la Gemara, el Talmud, nos está presentando una respuesta a la pregunta que hago para enfocar aún el mensaje que quiero compartir hoy. Ese mensaje. Los egipcios se gobernaban por su religión, que se enfocaba en la astrología, los mazalot en hebreo, la astrología, los keshafim, la brujería, los amuletos, los ritos para de alguna forma crear algún tipo de reacción en el mundo de la brujería, en el mundo del más allá. Creaban amuletos, creaban cartas astrales, creían en los poderes, los egipcios, creían en los poderes de otros brujos, y cuando creían en los poderes de un brujo, iban a buscar a otro brujo para contradecir lo que el otro brujo decía. Constantemente, por ejemplo, cuando Moisés se presenta delante de Faraón en la parashá anterior, le enseña los señales que Dios le había dado y enseguida él busca a los brujos de él para contradecir a los brujos que él cree que Moisés está representando. Nosotros los judíos también constantemente creían que otros brujos le podían hacer daño, algún tipo de daño, algún tipo de hechicería, que le hicieron un trabajo, como nosotros decimos en Latinoamérica, y se buscaban otro brujo para que contradiga a ese trabajo que le hicieron. Andaban constantemente pensando en el mundo esotérico, en el mundo de la brujería, en el mundo de la superstición, los egipcios, porque eran idólatras. La razón que la parashá viene a decirnos que Dios le dio este mensaje sobre el principio del mes en la tierra de Egipto es para avisarnos, de acuerdo al Midrash Tanhuma, avisarnos que nosotros controlamos el mes y que el mes no nos controla a nosotros. O sea, que nosotros deberíamos de creer de forma diferente a los egipcios. Mientras los egipcios creían en la astrología y ellos creían en los amuletos y ellos creían en la brujería, creían en la hechicería, creían que esas cosas tenían poder, viene la tradición a decirnos, no, ustedes
que están al liberarse de Egipto, ustedes, el pueblo judío, que se sepa que ustedes no creen ni en la astrología, Mazalot, la Mazalot de Egipto, los Mazalot de cualquier lugar, incluso los Mazalot que algún hebreo te diga. Nosotros no creemos en eso. Nosotros no creemos en la astrología. Nosotros no creemos en la hechicería. Nosotros no creemos en la brujería. No creemos que eso tiene ningún poder. Nosotros no somos súbitos, no somos dependientes del destino, sino que el destino fue entregado, el destino representando por el mes, que el destino fue entregado a nosotros para nosotros crear el destino, en lugar de permitir que el destino decida cómo va a ser la vida de nosotros. Maimónides, el Rambam, el gran filósofo Maimónides, habló sobre este tema en una carta, en una teshuvá halágica, una respuesta halágica que le escribió a los líderes de Marseille, de Francia, a donde elabora que los judíos, esto es una carta halágica del Rambam, de Maimónides, que elabora esta idea, a donde explica que los judíos totalmente rechazamos a las creencias de la astrología y también del uso de amuletos y otras supersticiones. Eso no quiere decir, para estar claro, porque ahora van a tratar de darnos la vuelta y nos van a decir, no, el Rambam se estaba refiriendo a la astrología gentil. No. Él dice Mazalot, y ahora va a aclarar que aún secciones del Talmud que parecen avalar esas ideas, las rechaza completamente, que los judíos no aceptamos ninguna de los sistemas de astrología, aún los que son sistemas de astrología que verdaderamente son idólatras, que están disfrazados, hebraizados en el idioma del hebreo para que parezcan que son de algún origen judío. Déjame seguir un momento para leerles secciones de la carta de Marseille del Rambam. Maimónides explica que la astrología, los Mazalot, es contraria a la creencia del judaísmo. ¿Por qué? Porque además de ser con una creencia que él describe como absolutamente tonta y absurda, contradice el concepto de Bejirá Hofshit, de la creencia del libre albedrío. El libre albedrío es la base, de acuerdo al Rambam, de toda la verdadera religión. En otras palabras, si el destino ya destinó que yo voy a pecar, pues entonces no soy responsable por mis pecados. Si el destino decidió que yo voy a hacer un bien, las estrellas ya lo predijeron, y la razón que las cosas están ocurriendo es porque las estrellas, los Mazalot están mandando, pues entonces verdaderamente ninguno de los mitzvot que yo haga, los bienes que yo haga, ni tampoco los males que yo haga, yo soy responsable porque el destino lo destinó. Pero en el judaísmo nosotros no creemos en nada de eso. El destino está en mis manos y yo soy el responsable por los bienes que yo hago y también por los males que yo hago. Entonces, central al judaísmo es el concepto del libre albedrío, y nosotros desavalamos completamente en la creencia de cosas que están predestinadas. Maimónides entonces sigue y explica que aunque algunas de esas creencias aparecen en el Talmud, que las secciones del Talmud que son homiléticas, esto se llama agadetas, que las secciones del Talmud que son homiléticas y de anécdotas nunca han sido consideradas como autoritarias y que no se interpretan literalmente. Nosotros no seguimos esas secciones a donde dice, si alguien te hace una brujería, tienes que ir a tomar de un pozo.
pues nosotros rechazamos eso como simplemente una creencia del siglo VII. Pero no quiere decir que eso es la halajá, de acuerdo a nuestro maestro Maimónides. Ahora, hay otros que pueden traer otros rabinos, pero contradecir a Maimónides, ya ese es otro tema. En el Moreh Nevuchim, otro libro que escribió Maimónides, que se llama La Guía para los Perplejos, sección 1, capítulo 16, sección 61, sección 61 de la sección 1, la primera parte, capítulo 61 de la primera parte del Moreh Nevuchim, La Guía para los Perplejos. Literalmente esto es lo que dice, citándolo exactamente palabra por palabra. Tenga cuidado de no compartir en las creencias de aquellos que caen en la práctica de escribir o de creer en los amuletos. Todos los que escuchas de ellos o lees de ellos en sus obras, especialmente en referencia al uso de los nombres divinos, está hablando del hebreo, en los nombres divinos que van formando y usando combinaciones, es completamente tonteras y sin sentido. Ellos llaman a estas combinaciones Shemot, nombres, y creen que su pronunciación requiere santificación y purificación, y que al usar los nombres que estamos hablando y los amuletos que ellos van creando, tienen habilidades de hacer milagros. Eso es lo que nos están presentando por la red, ¿verdad? Las personas con uso de razón, dice Maimónides en el Moreh Nevuchim, las personas con uso de razón no deberían de escuchar a estos hombres y no deberían de creerles sus afirmaciones. Son todas mentiras esas afirmaciones. En el código halágico de el Rambam de Maimónides, en la sección sobre Avodah Zará, sobre la idolatría, las leyes de la idolatría, capítulo 11, la ley 16, el Rambam expone contra los amuletos y los segulot y los mazalot, la astrología disque judía. Todas estas cosas, es palabra por palabra, todas estas cosas son vanas, vacías, y costumbres tontas de los idólatras de la antigüedad. No es digno de el pueblo judío, que son de sabiduría sana y aprobada, ser atraídos por esa tontera y creerse que los va a beneficiar, como la Torá nos dice en Kishuv be Israel, números 23, 23, no hay encantos contra Jacob, no hay brujerías que pueda, ni valen las hechicerías contra Israel. De Jacob y de Israel se dirá, mira lo que Dios ha hecho. Y con este dicho, porque otras naciones que has desposado escuchan a adivinadores, pero el Señor nuestro Dios nos hizo a nosotros así. En otras palabras, el Rambam está explicando que no hay hechicería, no hay brujería que pueda contra el pueblo de Israel, porque nosotros no creemos en eso. Nosotros no creemos en eso. Sigue el Rambam. Es como que creen tales cosas, y los que creen que son verdad y usan sus enseñanzas, pero que han sido prohibidas por la Torá, son tontos, débiles de mente, y carecen de conocimiento y de sabiduría. Los sabios y perfectos, que se han perfeccionado en conocimiento, saben, usando pruebas contundentes, que todas estas cosas que la ley nos prohíbe no venían de la inteligencia o de la sabiduría, porque son vanas y tontas.
son atractivas únicamente a los ignorantes que han abandonado el camino de la verdad. Por eso la Torah nos avisa, dice el Rambam, Ta'amim tihiyu, anda simplemente delante de Dios, andar simplemente en tu fe, no creer en los mazalot, no creer en estos cabalistas que salen por la red y dicen que ellos saben cómo leer los astros y que te pueden crear cartas astrales judías. No creer en los amuletos, no creer en los ritos milagrosos, no creer en nada de eso. Simplemente andar con una fe simple delante de nuestro Dios. El único que puede en el mundo bendecirnos o castigarnos es el Dios de Israel. Si una persona le tiene miedo o cree que la brujería le puede afectar, esa persona verdaderamente no tiene fe en el único Dios de Israel. Es una persona que tiene una fe dualista. Aunque se cree que cree en el Dios de Israel, si todavía tiene en su corazón algo que lo hace creer que alguien pudiera maldecirlo, que alguien pudiera hacer algún trabajo contra ellos, si se cree que los astros, que las estrellas, los mazalot, como nos dicen a nosotros, pueden afectar su personalidad o su destino, esa persona es un Oved Avodah Zarah. En los tiempos antiguos, cuando hablábamos de los gentiles, hablábamos de Akum. Akum es corto para Ovdei Kohabim, los que creen, los que oran a las estrellas. Se creen que las estrellas afectan su destino. El único que afecta el destino de un israelita es un israelita. El único que afecta el destino de nosotros es el Dios de Israel. El único que te puede castigar o limitar es el Dios de Israel y lo hace solamente para bendecirte. El único que te puede bendecir es el Dios de Israel, no cualquier mago que diga que sea cabalista, no usando los shemot, los nombres divinos, no usando amuletos. La religión judía fuertemente rechaza esa idea y el Rambam habla directamente sobre este tema. El pasuk que establece los meses. Este pasuk que estamos estudiando, que nos habla del Lahem, este mes será para ustedes el principio de los meses, nos está avisando, de acuerdo a la tradición judía, que los meses y el destino, la dirección del mundo, fueron entregadas a nosotros y nosotros no fuimos entregados al destino de los meses. No importa si lo digas en español, no importa si lo digas en inglés, no importa si lo digas en latín y no importa si lo digas en hebreo. La astrología no es algo inteligente de creer, no demuestra sabiduría, aunque digas que eres cabalista, no demuestra sabiduría, viene de un origen idólatra y los verdaderos creyentes en la Torá y en el Dios de Israel creen que Él es el único que controla el mundo. Los meses fueron entregados a nosotros para marcar el tiempo, simplemente mientras van pasando los días. No para predecir el futuro, porque lo único que predice el futuro es nuestras acciones en el presente. Eso se llama Bejira Hofshit, el libre albedrío. Nosotros los judíos no creemos en esas supersticiones. Nosotros los judíos no creemos en esas predicciones. Nosotros los judíos no creemos
que alguien nos puede maldecir, porque desde el principio del tiempo, aún antes de recibir la Torá, ya nosotros entendíamos por el mensaje que estamos estudiando hoy, que nada de eso es verdadero, que todo eso es boberas, que todo eso es bobería, que eso es tontería, que nadie con uso de razón pensaría verdaderamente en eso, a menos que ha sido entrenado a creer esa tontera y simplemente el miedo, las emociones le bloquean su uso de razón para darse cuenta que eso no es así. El hijo del Rambam, el hijo de Maimónides, fue cuestionado después de la muerte de Maimónides por alguien que creía en estas tonteras y le dijeron, pero el Talmud dice que si una persona tiene miedo de que un demonio los va a atacar en la noche, que diga el Shemán Israel. ¿Cómo el Rambam entendería eso? El hijo del Rambam explicó en nombre de su padre que el Rambam decía, Maimónides decía, gran maestro del judaísmo, nadie puede contradecir a Maimónides, decía que los demonios no existen. ¿Y por qué no existen? ¿Por qué de entonces decir el Shemán? Porque cuando decimos, oye Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai es mi Dios, Adonai Echad es uno solo, es para acordarnos a nosotros mismos que no caigamos en la tontería de creer que algún demonio o algún brujo o algún cabalista puede de alguna forma o tirarnos una maldición o tirarnos una bendición. El único que tiene la habilidad de bendecirnos o de verdaderamente castigarnos y encaminarnos es el Dios de Israel. Nadie en el mundo tiene poder menos el Dios de Israel. Nosotros los judíos éramos una religión inteligente. Éramos. Últimamente, en lugar de adelantar nuestro pensar, hay fuerzas que para ganarse un peso nos tratan de entumecer nuestro intelecto para incrementar nuestros miedos. Para ellos, como la serpiente, poder vivir del polvo de la tierra, del miedo que no nos deja producir. Por esa razón, tomé algunos momentos para explicar que los amuletos, los ritos mágicos, los segulot, los mazalot, nada de eso es real y nada de eso es permitido. Cuando Dios le enseña al pueblo de Israel cómo mantener el calendario, el mensaje del calendario judío era que no era un calendario perpetuo, sino que la Corte Suprema del pueblo judío declaraba el mes para demostrarnos que no hay predestinación, no es fijo lo que hay en el futuro. Nosotros vamos creando el futuro por resultado de nuestras acciones en el presente. Hermanos y hermanas, no abandonen al Dios de Israel, porque algún hechicero, brujero, hombre místico o astrólogo con acento hebreo, o que hable hebreo, o que diga palabritas en arameo o en hebreo, lo engañe y lo desvíe de su fe en el único que tiene poder. Y ese es el Dios de Israel. No le tengas miedo a brujos. No le tengas miedo a maldiciones. No le tengas miedo a demonios. Nada de eso existe. Lo único que sí tiene poder es nuestro Dios. Shabbat Shalom. Quiero concluir, como todas las semanas, con el Yigdal.
יגדל אלוהים חי וישתבח, נמצא ויהנה על מציאותו, אחד יחיד כייחודו, נעלם וגם אין סוף לאחדותו, אין לו דמות הגוף ואינו גוף, לא נערוך אליו קדושתו, קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו, הינו לעולם לכל נוצר, יורא גדולתו ומלכותו, שפן נבואתו נתנו אל אנשי סגולתו ותפארתו, לא קם בישראל כמו שאין נביא ומדעית על אמונתו, תורה דמנתן לעמו על יד נביאיון נאמן ביתו, לא יחליף אלא ולא ימדתו לעולמים לזולתו, צופה ויודע תתרנו, מבין לזאת דבר וקדמותו, גומל לאיש חסיד כמפעלו, נותן לרשע רם כרשעתו, ישחק את ימים משיחנו לבדוד מחקקת ישועתו, מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך אדון שם תהילתו, מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך אדון שם תהילתו. De Jehová Barjamim, oración de Filateno, que nuestras oraciones sean aceptadas en misericordia. Esta semana una amiga me mandó un video de un individuo que dice ser rabino, pero verdaderamente es misionero de una secta, haciendo la pregunta, ¿qué hago si alguien me hace una hechicería? Y entonces todo un plan de qué hacer para, pues si alguien te hace una hechicería. El rabino Viñas responde, ¿qué hago si alguien me hace una hechicería? Pues ríete, que esa persona es tan salvaje, tan simple de mente, que se cree que una hechicería nos va a afectar a nosotros, que creemos en el Dios de Israel. Mika moja baelim Adonai, mika moja mitar bakodesh. No hay Dios. No hay fuerza. No hay claridad que pueda afectar al pueblo de Israel. En Kishut de Israel no hay brujería, no hay hechicería, no hay astrología que afecte al pueblo de Israel. Cuando Dios le habla a Abraham y le dice, tu pueblo será tantos como las estrellas y tantos como los granos de la arena, le está avisando que el pueblo de Israel sobrepasa toda la astrología y toda la brujería que viene de la tierra. ¿Qué hace una persona cuando alguien te trata de hacer una hechicería? Ríete, porque esa pobre persona verdaderamente es débil de mente y cree en cosas que son vanas y vacías, que no tienen poder contra nosotros. Shalom Uraja, placer de estar juntos, le damos las gracias por siempre estar con nosotros, les deseo un Shabbat Shalom.